Moisés dijo: ¿en qué conocerán las otras naciones en que somos diferentes a ellos, sino en que tú vayas con nosotros? Señor, ¿en qué conocerán las personas que Casa de Paz es diferente, sino en que tu presencia se manifieste en medio de nosotros? Y tu presencia no es como muchos creen. Tu presencia no es solo milagros, eso es parte, son añadiduras. He conocido gente sanada que nunca te conoció. Conoció el poder, pero no conoció la gloria y la presencia. Vio tu obrar en sus vidas, pero no te conoció y se fueron de la iglesia. Y he conocido gente que no recibió lo que venía a buscar humanamente hablando, pero te conoció y fue fiel hasta el final, en medio de sus luchas, sus batallas y sus enfermedades. Tu presencia lo que hace, nos convence de pecado, de justicia, de juicio. Nos ayuda a caminar en esta vida y nos consuela para poder enfrentar las batallas que tú dijiste que íbamos a enfrentar. Porque tú dijiste: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí. Yo he vencido al mundo. Señor, es tu presencia la que nos sostiene cuando queremos largar todo. Es tu presencia la que nos consuela cuando no podemos más, la que nos da fuerza para seguir, la que nos ayuda a creer esperanza contra esperanza, como viendo al invisible, sabiendo que tú nunca llegas tarde y que a pesar que esta leve tribulación es momentánea, no debe compararse con nada, con la gloria venidera que sobre nosotros se va a manifestar. Alabo y bendigo tu presencia. Te he conocido, Señor. Yo sé que tu presencia nos habla suavemente a las fibras más íntimas de nuestro corazón. A veces tenemos que hacer silencio para que tu presencia nos hable, Señor. A veces hablamos demasiado y no te dejamos hablar a ti. A veces nuestra boca impide que nuestros oídos quieran escuchar tu voz. Y a veces hay que sentarse en medio de la prueba, el dolor, y hacer silencio. Y esperar con paciencia la salvación de Jehová. Señor, en esta hora yo te pido que tú nos visites de una manera extraordinaria, que bendigas tu palabra, Señor. Queremos conocerte. Porque ¿de qué sirve experimentar tu poder, experimentar tu gloria, si no tenemos comunión contigo? Tú quieres tener comunión con nosotros, Señor. Quieres hablarnos, quieres ministrarnos, quieres abrazarnos, quieres llenarnos de tu amor, Señor. Pero nosotros hemos creado un Dios a nuestro propio parecer, al cual solo le pedimos y le pedimos y le pedimos, y no le adoramos en espíritu y en verdad, como dice tu palabra. Señor, que en esta noche el que está enfermo pueda decir: si no me sana, yo te seguiré igual. Que el que está débil diga: Señor, yo sé que vos me vas a fortalecer. Y aunque cuando salga de esa puerta sigan los problemas, yo sé en quién he creído y quién he confiado, y sé que no me dejará caído, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Oro por aquellos que están tristes, Señor. Tu palabra dice que tú eres el consolador por excelencia, que nuestra tristeza se convertiría en gozo. Fortalece al débil, al caído, y glorifícate en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, queridos hermanos. Tomen asiento, todos menos Marcelo. Antes de ir a la palabra del Señor, queremos tomarnos un minuto nada más para orar por la familia de nuestra hermana Miriam. Ayer despidieron a su mamá, a su abuela, y el Señor es el que consuela los corazones, y no hay mejor honra para alguien que ha servido a Dios hasta el final que seguir sus pasos. Ayer hablaba con una de sus nietas y le decía: firme. Muchas gracias, hija. Con amor, pero con mucha firmeza.
Tú sabes que si quieres volver a ver a tu abuela, tienes que reencauzar tu vida con el Señor. Nada como la muerte para hacernos reflexionar. Por eso el propio salmista dijo: al banquete. Es ahí cuando nosotros experimentamos nuestra debilidad y nuestra fragilidad. Querido hermano, querida hermana que estás aquí en esta mañana, yo quiero animarte a que tú te pongas a cuentas con el Señor. Porque podemos predicar, cantar, tocar y asistir a una iglesia, y a veces estar a kilómetros de distancia del Señor. ¿Y saben una cosa? Nadie tiene la vida comprada. Dependemos de la misericordia del Señor, y Él es bueno y está esperando de brazos abiertos para que nosotros nos reconciliemos con Él. Así que oramos por ellos y oramos también por Valentín, hijo de nuestra hermana Noelia y nuestro hermano Matías. Ayer tuvo un suceso de fiebre y convulsionó, estuvo internado, está internado ahora. Gracias a Dios está bien. Me mandó un video hablándome Valentín y le dije que íbamos a orar por él y va a estar en su casa en breve. No se olviden de Cirila. Yo tengo que ir esta semana a verla. A veces los quehaceres de la vida nos hacen olvidar que un día vamos a llegar a viejos nosotros. Y no hay peor cosa que la soledad. Entonces, si usted tiene la oportunidad de mandarle un mensaje, llamarla, no vaya a visitarla sin preguntarle, porque a muy pocos nos gusta eso, que nos visiten sin preguntarnos. Pero si usted siente en su corazón, hágalo, porque cuando sea viejo todas esas cosas le van a ser retribuidas. Amén. Cierre un minuto. Señor, queremos bendecir la vida de Miriam y toda su familia, hermanas, hijas. Te damos gracias porque ayer, Señor, cantamos en ese funeral con todo nuestro corazón. Honramos la vida de esa hermana que terminó la carrera y hoy está, Señor. Recuerdo cuando su hija Mariela partió y yo la fui a ver allí, ya en su casa, en los últimos momentos. Ella me sacó afuera de la mano y me dijo: yo canto en las luchas, pastor. Yo canto en las pruebas. Yo canto en el dolor, aunque el enemigo no quiera. ¿Qué será? ¿Qué será? Yo canto porque Cristo me ha dado la libertad. Y hoy está cantando allí con su hija, Señor. Como está Guzmán, como están otros tantos que partieron a tu presencia. Ayúdanos, Señor, a terminar la carrera, a caminar por el camino angosto, porque los días son malos. Y es estrecho el camino que lleva a la salvación, Señor, y cada día el enemigo va a reafirmar sus fuerzas para derrotar a tus hijos, pero tu palabra dice que a tus ovejas nadie las arrebata de tu mano. Así que, Señor, te damos gracias por esa familia fiel, Señor, que aún en el lecho del dolor y entre la partida de su abuela, esto sirva para que sus hermanas, los hijos, los nietos que están apartados reflexionen y vuelvan en sí y corran a tus brazos, Señor. En el nombre de Jesús bendecimos la vida de Cirila y en Cirila todos los que están enfermos, Señor. Ayer me decía: pastor, hace más de un mes que no salgo de casa. Señor, toma el control de su salud, toma el control de su espíritu, que su fe no falte. Consuélale. Tú sabes que a ella le encanta venir a la iglesia. Tú ya ves que ella se goza a pesar de su edad, salta, cuando puede corre. Que ese gozo le embargue ahora, Señor. Le invada allí en su cama y sea levantada en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Cirila, si estás mirando, declaramos salud sobre tu vida. Ponemos la vida de Shalom, Señor. Toda alergia, todo malestar en su cuerpo desaparece ahora en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y oramos por Valentín.
Oramos por Isabela, por Matías, por Noelia. Les bendecimos y declaramos que tú tienes el control sobre él. Y como hoy puso Noelia esa palabra tuya, esta leve tribulación momentánea no se compara en nada con lo que vos vas a hacer en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque estamos vivos, porque tenemos salud, porque nuestros hijos están bien. Bendecimos, Señor, la vida de Azucena, la vida de Nuri. Señor, toma el control de sus embarazos. Señor, y si hay alguien enfermo en este lugar, declaramos salud. Espíritu Santo, toca la vida de los que están enfermos en este lugar. En mí no hay poder, en mis hermanos no hay poder, pero en tu Espíritu Santo hay poder suficiente para sanar toda enfermedad, para sanar toda dolencia, quiste, miomas, cáncer, úlceras. En el nombre de Jesús, tumores, problemas en la columna, en la presión. Normaliza la presión, Señor. El azúcar, toma el control de nuestros cuerpos ahora. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Tu palabra dice que por tus llagas nosotros ya fuimos curados. Si hay alguien triste, Señor, si hay alguien que está cansado, levántale en esta mañana. Y que sea, Señor, tocado por tu Espíritu Santo. No queremos salir igual. Bendice, Señor, la tarea de los niños allí en el fondo, la muestra. Y toma el control de tu palabra para que nos dé el tiempo para todos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. No es lo mismo conocer, no es lo mismo hablar de Dios y de su grandeza que conocer a Dios. Muchos hablan de Dios, muchos hablan de su grandeza. Si le preguntamos a la gente en la calle, ¿crees en Dios? Probablemente te van a decir que sí. Pero no es lo mismo, incluso en tiempos donde lamentablemente siguen cerrándose iglesias, en donde lamentablemente pastores abandonan el ministerio, líderes, gente que servía, que lo veíamos tocar, cantar, predicar, no quieren saber nada con el Señor. ¿Cuántos conocemos así? ¿Cuántos conocemos que uno decía, wow, ayer hablaba con un muchacho, Mauricio Moreira, en el sepelio en el que estábamos hablando, un muchacho muy jovencito, que es de otra iglesia y que Dios puso su mirada en él y puso un cariño especial en él, y yo le dije, yo no te voy a pastorear, vos tenés tu pastor, pero contá conmigo para lo que precises. Y él me habló de dos personas que me trajeron al ministerio. Me habló de Juan y me habló de su esposa, de Juan Carlos y de Silvia. Me dice, no se están congregando. Y yo no puedo creer. Él tocaba la guitarra, cantaba, ella cantaba, predicaba, eran tan ungidos. Tenían tanta unción, fueron de tanta bendición para mi vida. Y hoy no están en la iglesia. Y eso parte mi corazón. Porque ¿cómo puede ser que alguien que te trae al camino, con el tiempo se va y vos seguís el camino y por la gracia de Dios empezás a tocar, cantar, pastorear? Hay cosas que no se entienden. Hay cosas que no se comprenden. Y por supuesto que yo sé el Dios que tengo y sé que Dios va a obrar en su vida y lo va a quebrar y lo va a traer a la fortaleza para que ellos puedan ver y entender que sin Dios no son nada. Pero qué sensibles somos y qué peligro es que si nosotros nos soltamos de Dios, porque Dios nunca nos va a soltar, porque dice la palabra que Él nos tiene esculpidos en la palma de sus manos. Siempre me pregunté en una visión, Él me contestó, Señor, si resucitaste con un cuerpo glorioso, ¿por qué dejaste esos clavos? ¿Por qué dejaste? Le dijiste a Tomás, meté la mano acá, meté tu dedo acá y en mi costado, si vos podías haber hecho que esas cicatrices desaparecieran. Y aquí en esta iglesia, en una reunión de oración solo, Él me dijo, por ustedes, porque cada vez que yo veo mis manos recuerdo el sacrificio que pagué por ustedes. No es lo mismo oír hablar de Dios, de su grandeza, que conocer a Dios. Cuando tú conoces a Dios, es decir, tienes un encuentro real y personal con su presencia, y el Espíritu Santo te muestra y te hace entender quién es Jesús y el sacrificio que Él hizo por ti y el precio que Él pagó. Tú no te apartas más nunca del Evangelio, porque desde Génesis hasta Apocalipsis la Biblia habla de Jesús. ¿Sabes? No hay otro camino al Padre.
No se puede tener fe en Dios sin tener fe en Jesús. No se puede amar a Dios sin amar a Jesús. Porque es a través de Jesús que nosotros podemos ir al Padre. Es a través de su sacrificio que nosotros somos aceptos en Él, amado. Y podemos entrar a la presencia del Señor cuando uno encuentra y el Espíritu Santo te hace entender quién es Jesús y el significado de tu sacrificio. Inevitablemente tu vida cambia. Y al igual que el apóstol Pablo en Hechos capítulo 9, versículos 5 y 6, dice que Pablo, Saulo de Tarso, iba respirando amenazas, enojado, pero camino a Damasco algo ocurrió. Él fue cegado por una luz y escuchó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. ¿Saben qué es cosa? Es patear contra el clavo. Y Saulo dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Dice textualmente la Reina Valera. Y temblando, Saulo dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y la vida de ese hombre cambió para siempre. De ser un asesino, un maltratador de cristianos, alguien que perseguía y sacaba de los pelos a las mujeres de la casa, las arrastraba y a los hombres los hacía apedrear. De hecho, él estaba cuando apedrearon a Esteban y consentía y sostenía la ropa de Esteban cuando lo apedrearon. En un instante la vida de él cambió. ¿Sabes qué? Tu vida puede cambiar en un instante cuando le abres tu corazón a Jesús y le aceptas. Dice que todos tus pecados ya han sido perdonados, los pasados, los presentes y los por venir. No tienes que caminar por esta vida pensando que cada vez que erras puedes caer al precipicio del infierno y que Dios borrará tu nombre del libro de la vida. Ese no es el evangelio de la gracia. Ese es el evangelio de la ley, que nos hace creer que nosotros por nuestras obras podemos ganar algo en el cielo. Y no podemos hacer nada para que Dios nos ame más. Y no podemos hacer nada para que Dios nos ama menos. Él nos ama porque nos ama. Y es un error que a veces decimos: Dios nos ama a pesar, Dios nos ama como somos. No, Dios nos ama a pesar de los que somos. Porque si Dios nos amara como somos, no hubiese mandado a Jesús. Porque fue necesario mandar a Jesús a esta tierra y que Él tomara nuestro lugar para que a través de Él Dios nos ame a pesar de lo que somos. Porque nosotros somos pecadores. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos. Así que cuando uno empieza a entender el evangelio y cuando uno empieza a buscar la presencia del Espíritu Santo, es imposible sortear las pruebas que vivimos los cristianos y permanecer firmes sin el Espíritu Santo. Él es nuestro ayudador, Él es nuestro consolador, Él es el Paracleto, Él es el que nos guía a toda la verdad. Él es espíritu de sabiduría, espíritu de ciencia. Por eso el apóstol Pablo también dijo, dijo: si alguien tiene en su primera carta, allí en el capítulo 1, en la carta de Santiago, capítulo 1, si alguien tiene falta de sabiduría, pídasele al Señor, que Él sabe dar en abundancia y sin reproche, porque el Espíritu Santo es el que te da la sabiduría. A veces hay gente que dice: es que yo leo la Biblia y no la entiendo, pastor. Pídale sabiduría al Señor y el Señor le abrirá los ojos para que, como en Emaús, cuando Jesús iba caminando con aquellos dos, le iba recitando las Escrituras y dice: y les abrió los ojos para que comprendieran el Evangelio. ¿Cómo una persona puede entender la gracia y la misericordia de Dios a través de Jesús? A través de las Escrituras que fueron inspiradas por el Espíritu Santo para que hoy en día esa palabra siga teniendo el mismo poder, la misma vigencia y la misma autoridad que tuvo cuando los santos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron la palabra del Señor. No necesitas ir a un seminario, está bien hacerlo. No importa si sabes toda la Biblia o no sabes. He conocido gente que no sabe leer, pero está llena de la presencia del Señor. Es que la presencia del Señor es como un perfume que tú puedes reconocer. Tú no lo ves al perfume. Algunos ven el perfume, yo me acerco, yo no puedo ver el perfume, pero se puede oler,
Se puede sentir. Tú sabes cuando alguien tiene la presencia de Dios y cuando no la tiene. Tú sabes cuando en una iglesia está la presencia de Dios y cuando no está. Y de repente la gente corre detrás de los milagros. Pero había una multitud que corría detrás de los milagros y Jesús se dio vuelta y les dijo: ustedes me están siguiendo porque yo multipliqué los panes y los peces. Ustedes no me sigan por los milagros que yo hice. Ustedes síganme por quien yo soy. Y a la samaritana, cuando se encontró con ella, le dijo: Señor, tú me pides que te dé agua y no nos llevamos a mí, que soy una mujer y que estamos peleados, samaritanos y judíos. Y él le dijo: si tú conocieras y entendieras quién es el que te está pidiendo agua, le pedirías a él y él te daría gratuitamente del agua de la vida. Dame esa agua, Señor. Y ella dijo: sí, pero nuestros padres nos enseñaron a adorar en este lugar. Y Jesús dijo: créeme que ahora es y ahora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores Dios espera que le adoren. Ni acá ni en Jerusalén, en todo lugar, cuando tenemos al Espíritu Santo nos volvemos adoradores del Señor. El Señor quiere que nosotros le sigamos por quien es y comprendamos y entendemos que ayer le decía a mi esposa entre lágrimas, estamos cantando alabanza. Y aunque duele, qué bueno que podamos cantar alabanzas. Cuando el mundo llora sin esperanza, por eso el apóstol Pablo dice: ustedes no sean como los que no tienen esperanza, porque una esperanza viva fuimos llamados y sabemos que tenemos esperanza de una vida eterna. El Señor está con nosotros. Tenemos vida eterna. Tenemos que hacer entender a la gente que el Evangelio no es milagro solamente, no es sanidad solamente, no es gritos, el Evangelio es amor. Un Dios que amó tanto a la humanidad que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Yo ya sé todo eso, pastor, no importa que lo sepamos. El apóstol Pablo dijo: a mí no me es molesto volveros a decir lo mismo. Regocijaos en el Señor. Otra vez lo digo, regocijaos en el Señor. La venida del Señor está cerca. Y hay que aprender a regocijarse en medio del dolor, de las pruebas, de la enfermedad, de la pérdida, sabiendo que Dios nos dio preciosísimas promesas a través de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? La historia que hoy compartiré al principio es un poco triste, pero luego se torna feliz. Y deseo de todo corazón que podamos imitarlo para nuestro bien. Antes la presencia de Dios no habitaba en el corazón de las personas como hoy habita en el corazón de sus hijos. Y no importa si usted tiene 50 años de iglesia. A veces tenemos que volver a predicarnos el Evangelio. Porque a veces nos han predicado un Evangelio que no es el Evangelio. Aquellos que han nacido de nuevo, ¿cuántos han nacido de nuevo en este lugar? Es decir, han reconocido su pecado y han aceptado a Jesús como su único y suficiente Salvador, han tenido la potestad de ser hechos hijos de Dios. Su nombre está inscrito en el libro de la vida y han sido sellados con la presencia de la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo, Él no es una fuerza, no es una energía, no es un poder, no es una paloma. Él es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es Dios. Dios mismo morando en tu corazón y en mi corazón. Por eso el apóstol Pablo también dijo: tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder no sea nuestra sino Dios. Y aunque muchas veces andamos atribulados, no andamos vencidos. Aunque muchas veces andamos caídos, el Señor está con nosotros. Él sabía lo que era eso. Por eso cuando rogó 3 veces para que el Señor quitara una enfermedad de él, que algunos dicen que eran sus ojos, porque en una carta que solamente él escribió dijo: mirad con cuán grandes letras escribo de mi propia mano. Entonces algunos asumen que en el encuentro con Jesucristo, que él quedó ciego y fue llevado a la calle derecha y Ananías oró por él, que no quería, y le cayeron como velo de los ojos. Algunos dicen que no dice la Biblia específicamente. Él entendió lo que Dios le dijo y dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, Pablo. Y Pablo dijo: ¡ja, ja! Entonces, Dios, no te pido más por esto. De gran manera yo me voy a gloriar en mi debilidad, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es que es el poder de Dios obrando en nuestras vidas
lo que nos hace ser diferente delante de las circunstancias que estamos atravesando. No puede ser que cuando todo nos va bien levantamos nuestras manos y alabamos a Dios, y cuando algo nos ocurre ya nos desmoralizamos. Eso es doble ánimo, y la Biblia habla del hombre de doble ánimo, que es inconstante en todos sus caminos y que es semejante a la onda del mar que va y viene, y que no piense que quien es así recibirá algo de parte del Señor. El doble ánimo es un gran problema en la congregación, es un gran problema en los pastores, es un gran problema en los líderes, es un gran problema en los miembros, porque el de doble ánimo hoy está bien y mañana no está bien, entonces no es confiable para darle un ministerio. Porque cuando venga una prueba, dicen, hoy no voy a predicar, me siento mal, estoy triste, hoy no voy a tocar porque tengo problemas. Y problemas tenemos todos. Simplemente que algunos aprenden que hay que dejar nuestros problemas a los pies de Jesucristo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces nosotros no seguimos a Dios por lo que Él nos da, sino por quien Él es. Conoce gente así. Yo conozco gente que tiene tremendos ministerios, pero su doble ánimo, su falta de carácter, han impedido que Dios les use como quiere usarlos. Y eso es muy triste para mí, porque yo identifico como pastor personas que perfectamente podrían cantar, perfectamente podrían enseñar, perfectamente podrían tocar, perfectamente podrían predicar, pero lamentablemente su inestabilidad espiritual y emocional, no han madurado, no han crecido, siguen siendo niños, aunque tienen barba, aunque son casados y casadas, siguen siendo niños en el Evangelio. Y el apóstol Pablo mismo, hoy estoy bien bíblico y le doy gracias al Señor, porque Él es el que pone las palabras en nuestra boca. Tomará de lo mío y os lo hará saber, pero para hablar tenemos que tener algo en nuestro corazón. Y el hombre es como aquel que saca del corazón cosas buenas y cosas malas, y cuando hay cosas en nuestro corazón, del buen tesoro del corazón habla la boca del hombre. Yo que quizás estoy hablando mucho hoy, estoy hablando palabra de Dios, y yo sé que la palabra de Dios no vuelve vacía. Entonces esas personas, el apóstol Pablo dijo, cuando yo era niño, actuaba como niño, pensaba como niño, me manejaba como un niño, pero fui creciendo y fui dejando lo que era de niño. No puede ser que con años en la iglesia sigamos enojándonos por todo, sigamos teniendo rencor, sigamos teniendo divisiones. No puede ser, tenemos que madurar, tenemos que crecer a la estatura del varón y la mujer perfecta para que Dios nos pueda usar. Para hacer un odre nuevo, donde cuando venga el vino nuevo que va a venir sobre esta iglesia, nuestro odre no se reviente, para que no se pierda ni el odre ni el vino. Esto es impresionante, se pierde el odre, se pierde la persona. Porque el odre somos nosotros cuando no estamos preparados para recibir lo de Dios. Y a veces pedimos unción, a veces pedimos poder. Quiero orar por los enfermos y que los enfermos se sanen. Y no somos capaces de llamar a alguien, de darle algo a alguien, no somos capaces de perdonar. Cuando entramos a la presencia del Señor, el Señor nos va puliendo, nos va poniendo en un torno como el alfarero, y a veces nos deshacemos. Pero si usted lee la historia de Jeremías en el capítulo 18, dice que el barro se echó a perder, pero él volvió y tomó el mismo barro y lo hizo una vasija según su agrado. Pero si usted sigue leyendo, dice que la vasija, cuando se endureció, se cayó al piso y se hizo pedazos y ya no sirvió para ser moldeada. Tengamos cuidado. Por eso también el apóstol dice, fíjense que no haya en ustedes corazón duro para que se aparte del Señor. Y dice, no endurezcáis vuestros corazones como el Mizpa, cuando me tentaron sus padres. Y yo me dije, no entrarán en el reposo del Señor, porque aún queda un reposo para el pueblo de Dios, que es el cielo. Pero tenemos que tener un corazón puro y preparado. Y ese corazón solo lo tiene que dar el Señor. Por eso hoy es tiempo de cambiar. Hoy es tiempo de dejar atrás nuestras cosas. Quizás muchas veces nosotros lidiamos con pecados ocultos, con pequeñas zorras que echan a perder los viñedos. Y nos preguntamos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. El que siembra para la carne sembrará muerte y corrupción, pero el que siembra para el espíritu recogerá bendición y vida eterna. Yo quiero sembrar para el espíritu, quiero bendición sobre mi familia, sobre mi casa, sobre mis hijos, sobre la iglesia. Quiero hacer las cosas bien. El Espíritu Santo es Dios. Él se movía sobre la faz de las aguas al principio, Él llora. ¿O he escuchado llorar al Espíritu Santo? Que usted piense que esté loco. Al lado mío. Cuando peco, yo siento que lo entristezco. Y Él me redarguye de pecado y me hace sentir mal, porque esa es su tarea.
qué cosa fea es pecar contra el Espíritu Santo. Y cuando estás pastoreando, sirviendo, cantando, peor. Porque tenés que pasar a hacer algo. Sabés por qué Él está allí. No para acusarte, no para señalarte, sino para que te arrepientas, para sanarte, para limpiarte, para restaurarte, para que su gloria se manifieste en tu vida. Por eso cuando pecamos no tenemos que huir del Señor. Tenemos que correr a su brazo de misericordia. Y entender que Él es bueno y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él se enoja. Toma decisiones. Él es que reparte dones a la iglesia como Él quiere. No es el pastor. Yo quisiera tener el don de sanidad, el don de milagro. ¿Quién no lo quisiera tener? Pero Él quiso darme otro don. No alegre el don de otra hermana, entre comillas. Ni el don espiritual ni el don que Dios le dio a otra hermana, o viceversa. Él conoce todas las cosas, escudriña aún lo profundo de nuestro corazón. Ni nosotros conocemos nuestro corazón como lo conoce Él. Porque engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón para dar a cada uno según sus obras. Porque estamos desnudos delante de su presencia y nada podemos ocultar. Porque es un tiempo de volvernos al Señor de todo corazón, de confesar nuestros pecados para que Él nos limpie, de sanar nuestras heridas y sanar y mirar para adelante. El Señor nos está hablando muchísimo en esta mañana y yo estoy agradecido por eso. Él se angustia. En Isaías 63:9 dicen: toda angustia de ellos fue angustiado en el desierto. Él se entristece. Efesios 4:30 dice: y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellado para el día de la redención. Tú no puedes entristecer a algo. Tú no puedes entristecer a esta silla. Es algo inerte, no tiene sentimiento, no tiene emociones. Tú entristeces a alguien. Tú no puedes angustiar a alguien, a algo. No puedo angustiar este púlpito. Le puedo pegar y decirle: no te quiero. Pero no se angustia, porque no tiene emociones. Tú angustias a alguien. Él es una persona y también es Dios. Porque lamentablemente en el cristianismo se ha puesto en este orden: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero cuando Jesús dijo: les conviene que yo me vaya, voy a enviar uno igual a mí, igual en gloria, igual en sustancia, igual en poder, el Espíritu Santo, que es la fuerza de la iglesia, que es la tercera persona de la Trinidad, Dunamis, que es la que empoderó a aquellos hombres del vulgo para que hicieran la obra del ministerio y pudieron trastornar todo un país y luego el mundo entero. Hubiese sido imposible sin el Espíritu Santo. Ahora bien, como dijimos, el Espíritu Santo es Dios. Usted lo puede buscar allí en Hechos capítulo 5, cuando Ananías y Zafira venden una propiedad. Entonces convienen entre Ananías y Zafira y dicen: vamos a dar esto a los apóstoles. Y fueron y convinieron en decir que qué necesidad tenían, lo hubieran dado como una ofrenda. Lo que es el ser humano en su ego y en su orgullo, como hacían aquellos fariseos, querer tocar trompeta para mostrar lo que daban. Hubieran dicho: esto es una ofrenda, y se terminaba el asunto. Y cayeron los dos, primero él. Y cuando Zafira viene y dice: ¿y conveniste con tu esposo? ¿Lo vendiste en tanto? Sí, en tanto. Claro, se lo habían arreglado atrás. Y Pedro no sabía, los apóstoles no sabían, pero el Espíritu Santo lo sabía. Y la respuesta en Hechos capítulo 5, versículo 4 dice: no has mentido a los hombres, sino a Dios, al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Él vive en nuestros corazones. ¿Qué pasa entonces cuando no valoramos esa presencia y queremos entender el Evangelio sin depender del Espíritu Santo? Sin darnos cuenta nos volveremos religiosos. Y aunque el velo físico del templo ya no esté y haya libre acceso, como bien decía mi esposa Lorena, a la presencia de Dios y por ende al lugar santísimo, nuestro ser espiritual aún creerá que es necesario tener obras para agradar a Dios, cuando en realidad las obras son productos de comprender la gracia que nos ha sido regalada por gracia y misericordia sin merecerlo. Porque no somos salvos para las obras, para que nadie se gloríe, pero el que es salvo tiene obras dignas de arrepentimiento. El que robaba no roba más, el que se drogaba no se droga más,
El que tomaba no toma más. Yo no quiero un milagro si voy a vivir allí afuera mirando otras mujeres, tratando mal a mi familia, tomando vino, drogándome. ¿De qué me sirven los milagros? A mí, si muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y yo diré, os no conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Y esta gente hacía milagros, esta gente hacía prodigios, Dios lo usaba en eso. Pero cuando llegó el tiempo donde se tuvieron que enfrentar con el Señor, Él dijo, yo no los conozco, yo quiero que el Señor me conozca. Y tú tienes que anhelar que el Señor te conozca y conocer a Dios. Porque cuando los hijos de Seba quisieron liberar a aquel endemoniado, dijeron, os conjuro por el Cristo que predica Pablo. Y el endemoniado los miró y le dijo, Pablo sé quién es, y a Cristo claro que conozco, pero a ustedes 8 no tengo ni idea quiénes son. Y se abalanzó sobre 8, y huyeron desnudos y despavoridos y toditos lastimados. Porque los demonios se nos sujetan en el nombre de Jesús, pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Algunos gritan en el nombre de Jesús y su vida es un desastre. Y algunos han quedado avergonzados públicamente cuando el demonio le ha dicho, vos me querés liberar a mí. Pues los demonios hablan. Y yo conozco tu vida, que haces esto, y por eso cuidado. Incluso cuando imponemos las manos sobre las personas tenemos que tener cuidado. Dice que no tenemos que imponer las manos con ligereza sobre las personas. Aún sobre la ropa que ellos usan para algunas cosas tenemos que tener cuidado. Que nosotros vivimos nuestro cristianismo, nuestro evangelio, con una libertad que a veces asombra. Con una libertad que a veces no nos damos cuenta del mundo espiritual que nos rodea y que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad en las regiones celestes. Y que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para destrucción de fortalezas en Cristo Jesús. Pero ¿cómo estamos? ¿Tenemos la armadura puesta, como dice Efesios capítulo 6? ¿Toda la armadura de Dios, no una parte? ¿O quizás andamos peleando con un tenedor contra los demonios? Por eso muchas veces nuestra vida es un caos. Porque no oramos en casa, porque no ayunamos, porque no leemos la Biblia, porque hacemos cosas que no tenemos que hacer. Y luego vienen las consecuencias, queridos hermanos y hermanas. Porque es inevitable que tenemos poder en el nombre de Jesucristo, pero Él solo respalda a aquellos que por gracia y misericordia caminan en unidad con Él y en santidad con Él, sin la cual nadie verá al Señor. Son mensajes que se han dejado de predicar en las iglesias. En la iglesia no se habla del pecado, no se habla del infierno, de la condenación eterna, pero en esta iglesia sí se habla. Y tenemos que entender y reconocer que el cristianismo no es un juego, no es venir a la iglesia un domingo y ya está. El cristianismo es un estilo de vida que se vive de lunes a domingo, y en ese estilo de vida Dios nos va a confrontar y Dios va a quitar de nuestra vida cosas que muchas veces están amalgamadas. Se amalgamó bien el oro en la muela tuya, así se amalgamó, ¡chup! Y así a veces se amalgan pecados, relaciones sin restaurar, que creemos que no pasa nada, pero pasa, y son puertas abiertas donde el Señor no puede usarnos a causa de que nosotros tenemos que tomar la decisión de perdonar como Él nos perdonó. Voy a seguir un poco más. Hay algo aquí impresionante, Romanos capítulo 8, por favor vaya allí, versículo 11. Voy a apurar. Dice así: y si el Espíritu está con mayúscula en su Biblia, cuando dice Espíritu con mayúscula está hablando del Espíritu Santo. Cuando está con minúscula está hablando de otro Espíritu que no es el Espíritu Santo. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. ¡Wow! El Espíritu que descendió sobre Jesús vive en vos, Juan, en mí. Gloria a Dios. Por eso podemos estar acá. Porque Él provoca el querer como el hacer en nuestra vida según su buena voluntad. El mismo Espíritu que descendió sobre Jesús en el Jordán y se manifestó en forma de paloma, ha descendido en el momento de nuestra genuina conversión y ha hecho morada en nuestros corazones. Por favor, vaya conmigo a Juan capítulo 14, versículo 15 al 27. Juan, el Evangelio según San Juan. Y en mi Biblia tiene por título La promesa del Espíritu Santo. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Debería de subrayar, todo cristiano de Casa de Paz para siempre.
Para siempre es para siempre. Y en el griego para siempre significa para siempre. Increíble, hace 15 años, más de 20 años fui sellado y Él se ha quedado conmigo para siempre. Y mire que me he mandado mi zafarrancho, pero Él se ha quedado conmigo porque Él me fue dado para siempre. Estará con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, eso también debería subrayarlo. Porque tener los mandamientos de Dios los tenemos todos, pero hay que guardarlos. Y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guardará mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino el Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Como dijimos antes, no era así. Y la presencia de Dios habitaba en un arca. Al no ser valorada en los tiempos de Saúl, donde el pecado pululaba y la palabra de Dios era escasa, solo cuando Samuel fue niño, dejado en el templo por su mamá Ana, que había clamado por él, el Señor volvió a hablar, porque no había palabra, escaseaba. Y cuando no hay palabra en una iglesia es porque hay pecado o falta de búsqueda del Señor. No me asombro cuando a veces, y lo digo con mucho respeto, Dios sabe, yo miro a otros predicadores, miro a otros pastores, y otros pastores nos miran a nosotros. Y es un riesgo muy grande pasar las prédicas, porque no estás expuesto a 80 o 90, estás expuesto a miles. Y lamentablemente a veces la gente mira las prédicas para contradecir. Están los religiosos, los fariseos del Facebook, que están esperando para señalarte. Muchas veces no valoran todo lo que hace bien. Pero no puedo entender cómo, teniendo tantas riquezas en su palabra, hay lugares donde solamente se predican 2 o 3 mensajes. Y lastimosamente esos mensajes son sanidad, prosperidad, y no te hablan de nada, y la gente anda como quiere, y después vemos los zafarranchos que ocurren por todos lados. Así que en otro tiempo no era así. La presencia de Dios habitaba en un arca, al no ser valorada en los tiempos de Saúl, como dijimos. La palabra de Dios era escasa. Solo cuando Samuel era niño Dios volvió a hablar, y aún el sumo sacerdote Elí estaba corrompido, sin visión espiritual y sin visión natural, porque había quedado ciego. De hecho, si usted lee la historia que vamos a compartir ahora, él cae para atrás y se desnuca porque estaba sentado en una silla amacándose, mientras sus hijos, Omnis y Fines, los sacerdotes de la iglesia, hacían cualquier zafarrancho, y dice que se acostaban con las mujeres de la iglesia, iban con un gancho sus siervos y robaban lo mejor de la ofrenda para ellos, y el pueblo le aplaudía. A veces la culpa no es del chancho, sino del que le rasca el lomo. Cada uno tiene el pastor que quiere tener. Cada uno asiste a la iglesia que quiere asistir. Porque si en esta iglesia Dios no permita, mañana hay algo que no es del Señor, usted que conoce la Biblia, para eso tiene que conocer la Biblia, usted que conoce la palabra del Señor va a tener que hablar, si no se hace cómplice. El pueblo era cómplice de esto, se callaba la boca. Y Dios le habló a Samuel y le dijo: lo voy a matar a este y a los hijos, y el pueblo va a caer. Y andaba ahí. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? No, nada. ¿Qué te dijo? Y ahí Samuel le dijo, y ¿sabe qué? Igual no se arrepintió. Hay gente que no se arrepiente aunque Dios le hable. Hay gente que aún es como Balaam, que la burra lo tenía delante y la burra veía al ángel
Y él estaba tan enceguecido en su odio, en su rencor, en su falta de perdón, en su poca espiritualidad, que aunque era un profeta de Dios no podía ver al ángel y la burra no quería caminar. Y entonces él se enojó y le pegó a la burra. No le pegue a la burra, examínese usted. Entonces la burra le habló y le dijo: ¿yo qué te hice? Dios sigue hablando a través de burra a la iglesia. No sea como Balaam. Y él no tuvo, Dios le dijo: ¿sabes qué? A vos te importaron más tus hijos que yo. Y es bravo para un padre. Es bravo para un padre tener que sacar a los hijos del ministerio porque los hijos están mal. Quiera Dios que nunca tengamos que pasar por eso nosotros. Pero ninguno estamos exentos, Él tenía que haber sacado a sus hijos y le hubiera dicho: hijos, dejen el lugar para otros, están haciendo las cosas mal, cuando se restauren vuelven al servicio. No lo hizo. Corrija a sus hijos, aunque sus hijos se enojen con usted. Yo tengo una salida pendiente con Milena. Algún día de esto tengo algunas cositas que hablar con ella. Buenas, Milena, no te pongas mal. Pero mi primera iglesia es mi casa y mi primera iglesia son mis hijos. Muchos han perdido familia por hacer la obra del Señor. Y no es la idea del Señor que usted pierda su familia por servirle. La idea del Señor es que usted tenga su familia y pueda servir en la obra del Señor. El Señor nos ayude. Y si perdió algo en el camino, lo va a recuperar, porque el Espíritu Santo es el que va a hacer la obra. ¿Cuántos dicen amén? Elías estaba corrompido, no veía nada, hacía oídos sordos a lo que sus hijos hacían. Eran totalmente depravados estos dos. Así que se les ocurre la tonta idea de llevar el arca a la batalla. Muere el Miles y el arca es robada por los enemigos de Dios, los filisteos. ¿A cuánto le han robado la presencia a los filisteos? ¿Sabe que David en el Salmo 51 escribió: devuelven el gozo de la salvación? ¿Cuántos han perdido el gozo de la salvación en la iglesia? Ese es tu caso. El Señor hará que sea doble tu bendición y puedas volver a sonreír como al principio. Como consecuencia, el arca produce enfermedad y muerte en el pueblo filisteo, así que deciden devolverla a los filisteos. Y vamos a 1 Samuel 6. Te prometo, Lore, que voy a terminar en hora y que nadie se va a ir sin ver la muestra, ¿verdad? ¿Ven? Por favor, no haga que su pastor sea reprendido en su casa después. 1 Samuel capítulo 6, versículos 7 al 8. Voy a resumir. Dice así: haced pues ahora un carro nuevo y tomar luego 2 vacas que críen, 2 vacas que habían parido recién. Que críen significa que habían parido recién, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro y haced volver los becerros de detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que la habéis de pagar en ofrenda por la culpa las pondréis en una caja al lado de ella y la dejaréis que se vaya. Solamente paréntesis, leí en esta mañana, en esta madrugada, me impactó, no lo había visto esta madrugada. Van a buscar consejo a los sabios, a los filisteos, y los filisteos le dicen: no sean como los egipcios, como el faraón, no se endurezca su corazón, mire que este no es cualquier Dios, es el Dios verdadero y los va a matar. Eso me llamó la atención. Así que de esa manera los filisteos devuelven el arca. En 1 Samuel 7, 1 y 2 dice que hicieron con el arca. Por favor, vaya a 1 Samuel, una hoja más adelante. Capítulo 7, 1 y 2 dice: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Mire el versículo 2. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días. ¿Cuántos días? La Biblia lo dice: 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos
de Jehová. El arca estaba resguardada, pero no estaba siendo valorada ni adorada. Y ellos se lamentaban. 20 años la presencia de Dios allí. A nadie se le ocurrió recordar que la Biblia dice que Dios es bueno, grande en misericordia, clemente, lento para la ira y grande en misericordia y amplio en perdonar, y decir: vamos a donde está el arca, porque sin la presencia estamos perdidos, sin la presencia no hay nada, son solo sacrificios. Vamos y humillémonos y Dios tendrá misericordia de nosotros. A nadie se le ocurrió hacer eso. Yo me pregunto, ¿por qué hay gente que pasa años lejos de la presencia de Dios? Y cuando vuelven a la iglesia dice: yo sabía que tenía de volver tantos años. Miren que la vida no vuelve, los años no se vuelven atrás, no regresan, y lo que no haces ahora, dentro de 10 años lo vas a lamentar de no haberlo hecho. Subimos al auto y yo le dijo: está bravo envejecer. Sí, palabras de ella, hace un rato. Uno ya no es el mismo, se cansa más, le cuesta más, se agita más. Por eso Jesús le dijo a Pedro: Pedro, aprovecha ahora, aunque no entienda lo que yo voy a hacer, aprovecha ahora, porque van a llegar días donde vos vas a ser viejo y te van a llevar a donde no querés ir, y vas a querer ir a algún lado y no vas a poder ir, y te van a llevar de la mano. Aprovecha ahora. Entre tanto que yo vengo, ocúpate en tu ministerio a la obra, evangelista. A la hora que Dios te mandó a hacer esa hora, ¿Qué es lo que te está impidiendo servir al Señor? Es raro, porque la presencia de Dios está, porque el perdón de Dios está. Estaba allí la presencia, allí en la casa de Abinadab. 20 años. A ver, ¿qué te pasó tan grande que Dios no pueda perdonar? ¿Qué pecado tan grande hiciste que Dios no pueda restaurar? El que se está condenando sos vos, porque a uno les gusta Juan capítulo 3 versículo 16, pero a mí me gusta también el 17, porque no envió Dios a su Hijo a condenar el mundo, sino a que el mundo sea salvo por Él. Aleluya. Sin embargo, a veces estamos en la iglesia y cometimos un error, un pecado, nos separamos, lo que sea, y ya sentimos que no somos dignos del Señor. No fuimos dignos nunca, en ningún momento. Y Él nos amó con amor eterno y estuvo dispuesto a dar su vida en nosotros por la cruz. A ver, entendamos el Evangelio. Dejemos de andar llorando nuestras penas y arrastrando nuestros pecados por la vida. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a estar arrastrando eso? ¿Hasta cuándo no te vas a perdonar por lo que hiciste? ¿Hasta cuándo no vas a perdonar a los que te lastimaron? ¿Hasta cuándo vas a venir a la iglesia y la presencia de Dios está y vos estás a 20 años de distancia de ella? La Biblia es clara. Venid luego y estemos a cuenta, y aunque vuestros pecados sean rojos como carmesí, volverán a ser blancos como la nieve, blancos como la lana. La presencia de Dios está tan cerca de ti como la palabra que sale de tu boca. Reconoces tu pecado y tu error, y el Señor inevitablemente viene, te abraza y te perdona. Todos tenemos un muerto en el ropero, todos tenemos cosas de que avergonzarnos, pero solo aquellos que abrazan la gracia y la misericordia del Señor y se apoderan de su perdón son libres para volver a servir al Señor sin culpa y sin falta de perdón. Porque ¿quién podría estar parado frente a la presencia del Señor si no fuera por su gracia y su misericordia? Porque es por su gracia y por su misericordia que no hemos sido consumidos, porque nuevas son cada mañana. Esta gente pasó 20 años lejos de la presencia del Señor. ¡Qué locura! Imagínate, tengo 46, que yo hasta los 66 diga: no puedo pastorear más porque me equivoqué. Sí, claro que yo tengo que reconocer mi culpa y muchas veces sufrir las consecuencias de mi pecado. La Biblia dice que cuando nuestra conciencia nos acusa, mayor es Jesucristo que nuestra conciencia, y Él dice que el que se acerca a Él es fiel y justo para perdonarlo y limpiarlo de toda maldad. Tienes que salir perdonada en esta mañana de esta iglesia. Tienes que salir libre, para que cuando el diablo te venga a acusar, tú has dicho: todos mis pecados han sido perdonados y han sido echados a lo profundo del mar, y soy libre y perdonado en Jesucristo. Ese es el verdadero gozo del Evangelio. Ese es el Evangelio de Jesucristo, que nos permite servirle a pesar de lo que nosotros somos, que no nos permite escondernos en una falsa religiosidad, queriendo poner una pared. Hay gente que uno lo ve y dice: ¿cómo lo usa el Señor? ¿Saben qué? No hay gente más desdichada
que aquel que oculta su pecado delante de los hombres y oculta su dolor y su falta de perdón delante de los hombres, pero en la intimidad no es capaz de levantar la cabeza al Señor porque sabe que tiene cuentas que saldar con Él. No hay persona más desdichada que esa. Y esta gente estuvo 20 años lejos de la presencia de Dios, lejos del arca del Señor, hasta que David asume el reino y decide que es tiempo de traer la casa. Segunda de Samuel, por favor, bien cerquita de donde estábamos, capítulo 6. Versículo 1 al 11 dice: David intenta llevar el arca a Jerusalén. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30.000. Capítulo 6 de segunda de Samuel, Lucía. Y se levantó David y partió de Balaad de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado. 20 años habían pasado. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Subraye cuadro nuevo, el carro nuevo, el que quiera, porque ahora después va a ver por qué. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpa, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se enfureció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar a la casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a toda la casa de Obed-Edom, a Obed-Edom y a toda su casa. ¿Qué pasó? David tenía buenas intenciones. Quería llevar el arca a Jerusalén, pero se equivocó. Le dije que subrayara carro nuevo. Esa era la manera filistea de trasladar el arca, pero no la manera que Dios había establecido. Es que algunos quieren llevar la presencia de Dios a su manera. Quieren que Dios los use, los bendiga, les dé ministerio, pero siguen trayendo la presencia de Dios en carro nuevo, a la manera de antes, a la manera que Dios no quiere que se lleve el arca. Si Dios ha de manifestarse en esta iglesia y en tu corazón y en tu ministerio, y quiera Dios que te lleve a las naciones, y que sea un evangelista internacional, y que ponga las manos sobre el enfermo, yo soy el primero, estoy loco en mi columna. Que Dios te diga: orá por mí. ¿Quién no va a querer algo así? La presencia de Dios solo va a reposar sobre odres sanos, limpios y nuevos. De falta de perdón, insisto con esto, rencor, odio, tensiones, cuentas sin saldar entre tus hermanos. La Biblia dice que no podemos decir que amamos a Dios a quien nunca vimos, si no amamos a nuestros hermanos a quienes estamos viendo. Si tenés algún problema con algún hermano en la congregación, lo tenés que arreglar. Y no cuando llega la Santa Cena, que en un ataque de espiritualidad no puedo tomar la Santa Cena porque el apóstol Pablo dice que muchos duermen, entonces yo por las dudas voy a arreglar. No, tiene que ser de corazón, no esperes la Santa Cena. Hacelo cuanto antes, porque no se puede poner el sol sobre tu enojo. Porque si no perdonamos a nuestro hermano nuestras ofensas, tampoco Dios nos va a perdonar a nosotros las nuestras. La vara la puso muy alta Jesús. En el Antiguo Testamento era ojo por ojo, diente por diente. Los padres comían las uvas agrias, los hijos se le afectaban la entera. Pero Jesús vino y puso la vara muy alta. Oíste que fue dicho esto y esto, más yo digo: amad a vuestros enemigos. Si alguno te da una bofetada, ponen a otra. Si alguno te pide la capa, dásela. Si te pide que cargues una carga, lleva dos. Es difícil ser cristiano, no es fácil, no, es para valientes, no es para cualquiera. Las otras religiones no te hablan de esto, porque nosotros no es una religión.
Dios dejó estatutos para sus hijos. Porque el que dice que es de Cristo tiene que andar como Él anduvo. Y Él no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y cayó delante de sus tranquiladores. Y cuando tenía la oportunidad de dar una orden y que legiones de ángeles vinieran, de cada legión son 6.000, Él dijo: perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Y se cayó. No hemos vuelto expertos discutidores en la iglesia. Algunos sin títulos hasta somos abogados. Sí, algunos perfectamente podían ponernos en la corte a defender a alguien, porque tenemos excusa para todo. Pero no hay excusa en el cristianismo, tenemos que perdonar lo imperdonable, porque Cristo nos perdonó lo imperdonable. ¿Cuántos dicen amén? El arca del pacto, según las instrucciones divinas, debía ser transportada exclusivamente por los levitas, específicamente por los sacerdotes, y no por medio de una carreta tirada por animales. Debían llevarla sobre sus hombros, utilizando varas insertadas en los anillos del arca, tal como se especifica en las instrucciones a Moisés, en Primera de Crónicas 15:2 y Primera de Crónicas 15:15. Para los que anotan o miran después la predica, lo pueden encontrar. David dice cómo tenía que llevarse el arca, porque entendió después. Pobre Usa, su padre nunca le enseñó que el arca no era una caja linda, sino que la presencia de Dios habitaba allí. David se asusta y envía el arca a la casa de alguien. En 2 de Samuel 6, 11 y 12 lo leímos. ¿Qué hizo la diferencia? 20 años en la casa de Abinadab, no pasó nada, de nada. 3 meses en la casa de Obededón, todo es bendecido. ¿Qué hizo la diferencia? Valorar la presencia de Dios, honrarla, cuidarla, obedecerla y respetarla hará que las bendiciones del cielo nos persigan. ¿Cuántos quieren eso? Porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Estoy orando para que hermanos que no pueden congregarse por su trabajo pasen 2 cosas: o consigan otro trabajo o le den los domingos libres para que puedan congregarse. ¿Por qué? Porque el propio Jesús dijo: separados de mí. Ya voy a terminar. Ahora Obededón ve, miren esto impresionante, ve cómo se llevan el arca, mira su vida antes del arca y su vida después del arca. Mira tu vida antes de Cristo y después de Cristo. Y aunque atravesamos diferentes luchas y problemas, sin duda nuestras vidas mucho mejor con Cristo en el corazón. Obededón ve su vida antes del arca y después del arca y dice: vieja, nos vamos. ¿A dónde, viejo, nos vamos? Ya tenemos todo, fuimos recontra bendecidos. En estos 3 meses parieron la vaca, la oveja, arreglamos la casa, pagamos las cuentas, estamos llenos. Ahora sí, ¿dónde nos vamos a ir, viejo, si estamos bien acá? Y él dice: no lo tenemos todo, porque si no está la presencia, entonces el dinero y las bendiciones no son nada. Prefiero dejarlo todo y estar cerca de la presencia que tener todo el oro del mundo y estar lejos de mi Dios. Un comentario bíblico dice así para terminar: una de las maneras en que Dios bendijo a Obededón fue dándole muchos hijos, 8 para ser exactos. Primera de Crónicas 26, 4 al 6 los enumera a ellos y a sus propios hijos junto con su padre como porteros del templo de Dios. Aquí vemos porque cómo él dejó su casa. Y por eso David dijo: mejor es un día en tu casa que 1000 fuera de ella. Prefiero un rincón en la casa del rey, cantamos, que todo, en la casa de Dios, que todo el palacio de un rey. Porque si realmente has nacido de nuevo, ¿sabes qué? Lo mejor de lo mejor está en Jesucristo. Y como le gusta a Yola, las cuerdas nos han caído en lugares deleitosos y es hermosa la herencia que nos ha tocado. Así que los enumera, terminan siendo porteros del templo de Dios. Obededón nombra a cada uno de sus hijos en honor a la bendición de Dios sobre su casa. Por ejemplo, a uno lo nombró Josabad, el Señor ha dado, y a otro Isacar, recompensa. Obededón tuvo 72 herederos varones fuertes y parece que todos fueron fieles al Señor. Eso es bendición. Josué se paró y le dijo: miren, gente, y eran montones, Moisés ya no está,
ustedes hagan lo que quieran, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Así que él dijo, lo mejor es estar con el Señor. Obed-edom tuvo todos esos hijos y parece que todos fueron fieles al Señor. Aunque su papel en las Escrituras fue menor, Obed-edom es un ejemplo para nosotros de que Dios conoce perfectamente a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. ¿Es del Señor tu corazón? El mío sí. Después de Dios, la persona que más amo es a Lorena. Al principio yo creía que era mi mamá, pero ahora Lorena ya subió al escalón 2. Y mi mamá está en el 2,1, pero Lorena está en el 2. Y a mis hijos, por supuesto. Son mi vida. Pero todo lo que yo tengo me lo ha dado Dios por gracia. Y lo necesito. Y no tengo que olvidarme de donde Dios me sacó. No puedo olvidarme de donde Dios me sacó. La única manera de ser bendecidos por Dios en este tiempo es honrando su presencia. ¿Tú qué harás? Yo quiero valorar su presencia. Quiero ver la gloria de Dios en mi casa, en mi matrimonio, en mis hijos, en la iglesia, en esta ciudad. Samuel está cumpliendo 5 años hoy y está con sus amiguitos de la escuela bíblica allí. Todo es bendición de Dios. ¿Habrá alguien en esta mañana que quiera pedir conmigo como pidió Moisés? Si tu presencia no va conmigo, no nos saques de este lugar. Si eres cristiano, el Espíritu de Dios vive para siempre en tu corazón. Él no se irá como en el Antiguo Testamento. Se hará a un lado, llorará por ti y hará lo imposible para que te vuelvas a Él. Hoy es un buen día para volver a traer la presencia y valorar la presencia de Dios a su manera, a nuestras vidas, a nuestra familia, a nuestro matrimonio, a esta ciudad, a esta iglesia, y todo será bendecido. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por el Señor? Ponete en pie. Ponete en pie y vamos a pedirle al Señor. Podría hacer un llamado, pero no lo voy a hacer. Simplemente voy a abrir mi boca y Dios te va a hablar y cada uno sabrá y tomará la palabra. Te amo, dice el Señor. Te amo. Con amor.